Bien, pues vamos a reanudar la jornada y aprovecho este momento para decir que hemos dejado ejemplares de esta revista de la Universidad de Valencia, que es la revista Métode, que lleva además un monográfico sobre biodiversidad. Está ahí en la mesa y la podéis coger. Si alguien no ha firmado y necesita luego un certificado de asistencia, que se acuerde a la salida. Bien, pues ahora vamos a pasar a otra parte un poco distinta, ¿vale? Son unas metodologías más que están con un potencial muy fuerte, están en pleno desarrollo en este momento y nos las va a presentar un investigador del Centro de Agroingeniería de Libia, que es el doctor Sergio Cubero. Él es ingeniero informático, es decir, que ya la formación pues, también contrasta con lo que hemos tenido hasta ahora. Es ingeniero informático por la Universidad Jaume I de Castellón y doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. Y en el IBI es el responsable del laboratorio de visión computacional y espectrografía, ¿no? Espectroscopía. Y bueno, pues está trabajando de forma muy activa en sistemas de detección temprana, que nos los ha adelantado un poco María Saponari, y que se basan pues en la intención de, él lo va a explicar mucho mejor, de detectar la presencia del organismo patógeno antes de que se lleguen a desarrollar los síntomas, ¿eh? Pues nada, sin más. Bueno, gracias Esther, gracias Julie por la oportunidad de participar en esta jornada. Bueno, después de haber escuchado todas las charlas, quizás en la palabra detección la tenía que haber puesto un poco entre comillas, porque lo que yo voy a hablar no es realmente detección como se ha dicho hasta ahora. Con estos sistemas no se puede detectar la bacteria, por supuesto, la enfermedad. O sea, tratamos de detectar síntomas, aunque, bueno, como ha dicho Diego, los síntomas también son complicados de asociar a la enfermedad, pero bueno, como también había comentado María, lo que tratamos es de dar herramientas para ayudar. El remote sensing lo que pretende es determinar el estado vegetativo de los cultivos. Se utilizan una serie de sensores, normalmente sensores ópticos, aunque sea remoto no significa que haya que estar a mucha distancia, ahora veréis las posibilidades, y normalmente se utilizan cámaras de color, multi e hiperespectrales, tecnología LIDAR, y normalmente lo que se hace es asociar toda la información mediante receptores GPS, GNSS, para correlacionar las imágenes o georreferenciar las imágenes en su posición. Posiblemente a lo mejor alguno de vosotros no conozca qué significa esta tecnología de hiperespectral, multiespectral. Voy a tratar un poco tenía quizás que haber puesto alguna diapositiva, pero bueno, voy a tratar de explicarlo un poco rápidamente para que entendáis un poco mejor lo que os voy a contar. El espectro electromagnético está dividido en distintas zonas. La zona del visible es la que percibimos nosotros con nuestros ojos, es la zona que nosotros asociamos a los colores rojo, verde y azul, y esa zona está comprendida entre los aproximadamente 400 y 700 nanómetros. Fuera de ahí, toda la radiación no se puede percibir por la vista, pero sí que se asocia a información que ahora veremos que es importante. Las cámaras color se centran en esa zona que, digamos que ven lo que el ojo humano ve, tratan de imitarlo. Las cámaras multiespectrales lo que hacen es coger algunas de esas zonas concretas o discretas y ofrecer información, pues eso, más o menos pues unas 10 longitudes de onda. Y la imagen hiperespectral lo que pretende es dar una información de una zona amplia del espectro dividida en distintas longitudes de onda. Esto es muy importante porque se sabe que ciertas longitudes de onda se asocian a compuestos químicos y a características de los cultivos. Por ejemplo, podemos en unas longitudes de onda detectar una carencia de agua o detectar la clorofila de las plantas, o a nivel, por ejemplo, de frutas podemos detectar la presencia de azúcares o de ciertos compuestos, carotenos, etc.
Entonces, es una tecnología que nos ofrece una información que de otra forma no tenemos y se pretende utilizar también no solo pues a nivel de laboratorio, sino también en campo para estimar propiedades de los cultivos. La tecnología LIDAR es un poco diferente, no es tecnología de imagen, pero nos da una información importante, como luego veréis. Se trata de un dispositivo que nos permite hacer una reconstrucción en 2 dimensiones, es una luz, un sensor que va dando vueltas y nos ofrece de cada uno de los puntos la distancia, nos muestra la distancia, con lo cual podemos saber en un abanico de puntos a qué distancia está el primer objeto que encuentra. Si eso conseguimos hacerlo, situarlo en un vehículo que está convenientemente sincronizado y avanzando por un cultivo, podemos hacer una reconstrucción en 3 dimensiones. Ahora luego veréis un poco el potencial de todo esto. Y normalmente las tecnologías que se utilizan son, desde hace ya muchísimos años, satélite, que nos ofrecen información. Bueno, he puesto ahí las resoluciones un poco aproximadas, ¿vale? La imagen de satélite nos puede dar una información a nivel de metros, una información espectral, cuentan con unos sensores muy avanzados, con mucha tecnología. Sin embargo, la frecuencia de adquisición de imágenes es fija, no podemos ordenar una imagen, y también se ve afectada por, pues, si hay nubes, la imagen que vamos a tener no va a ser buena. Tenemos también otro tipo de dispositivos, que son avionetas. En ellas se embarcan también sensores de todo este tipo, y ya nos ofrecen una información más cercana, con mayor precisión. Ya podemos hablar de decímetros, ya menos del metro, ya podemos hablar mejor de parcelas. Los drones, que últimamente están muy de moda, nos ofrecen aún más precisión, pueden acercarse aún más al cultivo y dar una información aún, pues eso, a nivel de centímetros. Cuando hablo de resolución me refiero a que cada punto, cada píxel, corresponde pues a un metro, a un decímetro, un centímetro, ¿vale? Para que más o menos os hagáis una idea, ¿vale? Y el problema que tienen los drones es que es muy complicado poner cierto tipo de sensores porque son muy grandes, muy pesados y están un poco limitados de momento, sobre todo por la carga de peso y por la autonomía de batería. Y por otra parte están los vehículos. Los vehículos nos ofrecen una información mucho más cercana, más precisa, pero lógicamente requieren más tiempo para monitorizar todo un cultivo. Bueno, esto más o menos es lo que he ido comentando. Es importante la georreferenciación de las imágenes, junto con las imágenes, para poderla asociar a zonas reales del cultivo. La última década es cuando más se están utilizando los drones y robots agrícolas. Anteriormente solo se utilizaba avionetas en algunos casos, pero sobre todo el uso de imágenes satélite, pues, los satélites Sentinel sobre todo. Y con toda la información que tenemos, toda esa información espectral, lo que normalmente se hace es intentar combinar toda esa información formando para ofrecer una información en forma de índices espectrales. Hay muchos índices espectrales, probablemente hayáis oído hablar del NDVI, que es el más conocido, que se crea con una combinación de longitudes de onda y da un valor que normalmente se muestra en color, de cómo está el cultivo. Aquí tenemos una imagen de una hoja sana, una hoja estresada y una hoja muerta, y en el índice NDVI tendríamos unos valores completamente diferentes, con lo cual esta tecnología espectral nos ofrece una información muy importante. Aquí tenemos ciertos índices, pero bueno, hay miles, y también se pretende crear nuevos índices con toda la información. Voy a hablar un poco de lo que hacemos en el Centro de Agroingeniería. Los proyectos en los que estamos trabajando, los ha presentado María, principalmente son el proyecto XF-Actos, que es el que trata únicamente de Xylella fastidiosa, pues de toda la problemática abordada desde todos los puntos de vista, y nosotros nos hemos centrado en la detección o intentar detectar los síntomas que pueden estar asociados a la enfermedad de la forma con la mayor antelación posible para poder tomar medidas.
Hemos desarrollado un vehículo al que le ponemos una serie de sensores, luego comentaré cada uno, pero más o menos es ya lo que os he comentado, el tipo de sensores. Teníamos unos requisitos, este vehículo no lo hemos llevado a la zona de Apulia, a Lecce, al sur de Italia, con lo cual tenía que ser lo más pequeño posible, que lo pudiéramos transportar. Deberíamos poder elevar las cámaras para que estuvieran lo más centrados a los árboles, bueno, una serie de premisas que teníamos y, fundamental, el sincronizar el avance del vehículo con la adquisición de las imágenes. Si podemos tomar muchas imágenes que lo único que hagan es saturarnos el disco de información redundante, y también, si hacemos pocas imágenes, lo que podemos es obviar información, con lo cual es muy importante el tomar imágenes sincronizadas con el avance del vehículo. Además, a este vehículo, en esta foto no se ve, le hemos incorporado el sensor LIDAR, que os comentaba anteriormente, que va dando vueltas y va haciendo una reconstrucción a medida que avanza el vehículo de todo el cultivo. Luego lo veréis, pero bueno, el sensor es este de aquí. Bueno, estas son un poco las partes del vehículo. Es un vehículo eléctrico conducido por control remoto, tiene unas baterías, un ordenador de procesamiento, de adquisición de las imágenes, la pantalla, las cámaras en la parte superior y monitorizamos todo el cultivo. Ahora luego veréis un poco cómo funciona. El LIDAR tiene este ángulo de apertura y captura todo este abanico en 270 grados. Bueno, la IMU es una unidad de medición inercial que lo que hace es un poco ayudarnos a corregir las irregularidades del terreno y que los puntos estén bien situados según cómo esté orientado el robot. Bueno, el equipamiento más o menos os he comentado. Aquí hemos utilizado dos cámaras reflex, una de ellas está modificada para obtener imágenes ya con ese índice de vegetación, el índice NDVI, bueno, una versión variando el canal rojo por el azul, una cámara termográfica. También se utilizan cámaras termográficas, no lo he nombrado anteriormente, porque nos ofrecen la temperatura que proyecta una planta, también nos puede dar una información de cuál es su estado de salud. Hemos utilizado la cámara hiperespectral, este es el rango espectral, lo que os comentaba anteriormente. El ojo humano aproximadamente ve desde 400 a 700 nanómetros, esta cámara cubre hasta 1000 nanómetros, 1000 nanómetros ya es el infrarrojo, la parte del infrarrojo cercano, en el que existe una información muy importante. Esta es otra cámara multiespectral con estas bandas específicas que se utilizarán para los índices, como hemos comentado anteriormente, el LIDAR para hacer la reconstrucción en 3D, bueno, la unidad de medición y el receptor de GPS. En total se adquieren de cada una de cada imagen que tenemos, por así decirlo, tenemos información de 14 bandas espectrales y además de todo el espectro completo, con lo cual, imaginaros la gran cantidad de información. Cada vez que hacemos un ensayo, pues el volumen de datos que manejamos es aproximadamente 1 terabyte, para que podemos llenar un disco duro entero en una sesión de un día, para que también os hagáis una idea de luego lo complejo que es procesar toda esta información e intentar correlacionarla con datos reales. Bueno, los ensayos que hicimos en un campo de olivos es uno de los que ha mostrado María antes, que pasaron también con una avioneta, o sea, digamos que se trabaja desde distintos puntos de vista, nosotros desde suelo, a nivel de árbol, y bueno, pues nos teníamos que ir justo hasta la zona más lejana con el robot. Hemos ido ya 2 veces, en 2 años, y pretendemos ir el mes que viene. La idea es un poco monitorizar todo y poder también comparar imágenes de un año a otro, porque esto nos puede dar una información de cómo está afectando la posible enfermedad a los árboles, ver si morfológicamente cambia o si hay alguna, en los índices espectrales podemos detectar que hay algún problema. Evidentemente, esto es investigación, la idea es
si se tratara o si se encontrara alguna información relevante, que esto se pudiera hacer continuamente. O sea, nosotros hemos hecho un vehículo para investigación, para pruebas, pero en caso de que se encontrara la forma de poder detectar la enfermedad, lo ideal es poder hacer un sistema mucho más sencillo que se pudiera acoplar a un tractor y que cualquier agricultor lo pudiera utilizar en sus cultivos. Bueno, en la parcela nos encontramos que algunos árboles tenían presencia o síntomas de estar afectados por Xylella. Evidentemente es la afectación, no sabemos si están infectados o no, y se tomaron algunas muestras para detectar la presencia o no utilizando el PCR en tiempo real. Y además nosotros hicimos también una evaluación visual de cada uno de los árboles para establecer un índice en el que nosotros nos sirviera como control para saber si podemos ver o de lo que nosotros visualmente apreciamos a lo que los sistemas detectan si tiene alguna relación. Además, monitorizamos con el vehículo las 4 caras, hicimos todo el recorrido, ida y vuelta, volvíamos por la misma fila porque el vehículo tiene las cámaras en un lado, entonces monitorizábamos todas las caras de los árboles y luego íbamos en sentido contrario. Por lo tanto, tenemos 4 caras de cada árbol. Aquí he puesto el dibujo de la avioneta porque, como ha comentado María en la última diapositiva que ha mostrado, también se han hecho vuelos para intentar encontrar esta información de una forma mucho más rápida, pero con menos precisión o resolución espacial. Bueno, el análisis de las imágenes, como os he comentado, gran cantidad de información que tenemos que analizar, resoluciones, bueno, 1 milímetro no, creo que está aproximadamente sobre los 10 milímetros, 1 milímetro es luego del siguiente vehículo que voy a presentar, y se georreferencian todas las imágenes con una precisión de 3 centímetros. Con ello podemos realizar un mapa de este tipo, con todas las imágenes, y veis que tiene como 4 sectores, que son las 4 caras que vemos, y podemos mostrar cada uno de los árboles, la información espectral obtenida, representarla para ver si somos capaces de correlacionarla con la información, tanto visual como al final lo importante es con la información del análisis molecular. Aquí se ve la reconstrucción que se hace con el LIDAR, tenemos una nube de puntos que corresponden al volumen del árbol, aquí se ve también una reconstrucción, que es lo que ve, este es el vehículo, lo que ve a ambos lados, y ve cómo se puede apreciar un poco cómo se reconstruyen los árboles. Aquí podéis ver, de cada uno de los árboles con esta tecnología se puede hacer una reconstrucción en 3 dimensiones que nos puede ayudar a ver si le está afectando la enfermedad y pierde volumen en alguna zona, si podemos ver los cortes, con lo cual podemos obtener toda la información esta en distintas posiciones, podemos ver el volumen, área, las longitudes en distintas capas, o sea, una cantidad de información muy grande que nos puede ayudar a ver la evolución de esos árboles. Aquí veis otros índices espectrales, cada uno ofrece una información y estamos trabajando con todas estas imágenes para tratar de encontrar la información óptima que nos permita detectar los síntomas que se pueden asociar con la enfermedad. Y aquí voy a mostrar un vídeo para que veáis un poco cómo funciona este vehículo. Es más o menos... Este es el cultivo en leche en el que hemos realizado los ensayos. Aquí vemos distintas imágenes espectrales. Y esta es una imagen de lo que vería el vehículo. ¿Ves? Va monitorizando, esta imagen, bueno, no se ve el árbol entero porque lo hicimos de más cerca, pero la idea es esa, monitorizar todos los árboles para tener toda la información, hacer una reconstrucción de todo el cultivo. Aquí se ve cómo va avanzando y va reconstruyendo también en tiempo real el cultivo.
Y bueno, este año pues estamos haciendo nuevas mejoras en el vehículo para darle más autonomía y demás, y sobre todo queremos incorporar una cámara con mayor rango espectral para tratar de ver si a partir de 1000 nanómetros, ya en el infrarrojo, encontramos alguna característica que también nos pueda ayudar a la detección de la enfermedad. Y otra cámara termográfica también con mayor resolución. Este es el que he hablado del proyecto XF Actors, que exclusivamente se dedicaba a Silela, y el otro proyecto, el proyecto Ponte, nosotros hemos trabajado en nuestro centro principalmente en la detección de la bacteria o de la enfermedad causada por la bacteria Calsol, Candidatus liberibacter solanacearum. En este caso voy a comentar un poco todo lo que hemos hecho porque, aunque no es Silela, digamos que el objetivo es el mismo, la forma de trabajar es la misma. Sin embargo, en este caso, lo que hemos trabajado es con cultivos hortícolas, con lo cual hemos tenido que crear otro vehículo que, en lugar de ver los árboles, de mirar hacia los árboles, que mira al suelo y que analice los cultivos. Ahora veréis un poco las diferencias de uno a otro. Y otra parte del proyecto está relacionada con la importancia de los vectores, que se ha hablado mucho en esta jornada. Es muy importante el saber, el conocer la presencia de los vectores, de qué tipo de vectores hay, de su población, y para ello hemos trabajado junto con el grupo de Alberto Ferreres en la creación de un sistema de monitorización de trampas. ¿Vale? Primero voy a hablar de la primera parte del proyecto en la que hemos trabajado y luego hablaré de esto. En este caso hemos trabajado en un cultivo de zanahorias en Villena, Alicante, y se vio que había unos problemas en el cultivo, se veía una afectación que no era, o aparentemente no era muy grave, pero sí que se detectaban como que el follaje de las hojas, los tallos de la zanahoria, en lugar de haber pocos, habían multitud de tallos, con lo cual ya parecía que había un síntoma ahí que nos podía hacer ver que había un problema. También aparecía una clorosis en las hojas, deformaciones en la zanahoria, no aparecían con su típica forma, salían un poco mal, con lo cual trabajamos para intentar también, viendo que en la parte aérea habían diferencias, intentar con el vehículo también poder detectarlo. Esta es una de las dos parcelas en las que trabajamos. Aquí he puesto la foto de un dron porque en el proyecto una empresa se encargaba de hacer algo similar, pero con drones. En este caso desarrollamos este vehículo. La diferencia principal, como veis, tiene una zona cerrada. En esa zona tenemos una iluminación controlada para que no nos afecte el sol. En análisis de imagen la iluminación es fundamental. En el proyecto anterior es muy difícil controlarla, estamos viendo árboles, no podemos controlarla, pero en este caso, como estamos monitorizando el suelo, sí que nos da pie a poder poner una iluminación controlada y tener imágenes de mucha mayor calidad y todas en las mismas condiciones. El resto de sensores son similares a los anteriores, están puestos de forma que enfocan el suelo. Y bueno, son más o menos los mismos sensores, no utilizamos el LIDAR y utilizamos otra cámara de infrarrojo y la iluminación que os he comentado. Los campos de ensayo, en estos campos se realizaron también unos tratamientos, se acotaron unas zonas en los que se hicieron diferentes tratamientos fitosanitarios para intentar ver la diferencia. También habían zonas de control, zonas cubiertas, que se descubrieron al final del cultivo para intentar ver diferencias entre lo que son las imágenes de las plantas, que luego analizándolas se supieron que eran sanas, y las imágenes de zonas en las que
se sabía que estaba la enfermedad. Lógicamente, cuando se monitoriza, vamos a ciegas. Nosotros tenemos que monitorizar el cultivo, pero no podemos saber si realmente está la enfermedad o no. Para ello, lo que hicimos fue poner unas marcas que se ven en las imágenes, y luego recolectamos esas plantas o esas hojas junto a las marcas, y el grupo de Esther analizó con PCR para ver si realmente la planta estaba contaminada o no. Realmente es la única forma de saber si lo que estamos viendo es una hoja enferma o no, por muchos síntomas que aparentemente puedan estar relacionados, porque posteriormente se vio que los síntomas no correspondían realmente con la enfermedad. Y bueno, el análisis de las imágenes, igual que anteriormente, una gran cantidad de información para analizar. En este caso lo que se hizo es, al tratarse de un cultivo más o menos continuo, se trató de coser todas las imágenes y hacer una reconstrucción de todas las plantas juntas en el cultivo. Aquí vemos la resolución de las imágenes, que realmente podemos ver bien todas las hojas, es mucha más resolución. En este caso sí que estamos hablando de resolución de milímetros. Y lo que hicimos es, en cada una de las filas, aquí vemos 3 filas, 3 filas es lo que cubre todo el vehículo. De cada una de las filas tenemos toda la información en las distintas longitudes de onda. Con lo cual, con todos estos datos, tratamos de lo mismo, intentar ver si en alguna zona se han detectado, con los análisis de laboratorio, se han detectado plantas que están enfermas, pues tratar de ver en las imágenes si se puede correlacionar, para conseguir un sistema que sea capaz de predecir o de ayudarnos a decir en qué zonas está o puede estar presente la enfermedad. Y lo mismo que hicimos con una fila, hicimos con todo el cultivo. Aquí se muestran con 2 índices espectrales y bueno, una imagen. Y además, las plantas que marcamos, además de hacerles el análisis con el PCR en tiempo real, también se adquirieron imágenes en laboratorio con mayor resolución y con los mismos sensores, pero además se utilizó un espectrómetro que aún cubre un mayor rango en la medida, pero solo de un punto, con lo cual tenemos una gran cantidad de información que estamos trabajando en ella, estamos intentando sacar todo el partido posible, aunque de momento nos está costando encontrar la correlación entre la enfermedad y los ciertos índices o la información espectral. Y aquí veis el vehículo que hemos desarrollado, es muy similar al anterior en el concepto, pero el diseño es diferente para monitorizar cultivos hortícolas. Aquí se ve el campo. Aquí sí que se ve la unidad del ordenador industrial, la pantalla. Aquí se ven imágenes de las cámaras. Y esta es una imagen obtenida con una de las cámaras, concretamente la NDVI, con lo cual ahí veis cómo es prácticamente un cultivo continuo, aunque son muchas plantas, pero es un cultivo continuo. Veis que hay un generador, ese generador simplemente o únicamente está para poder iluminar la escena. Al trabajar o al estar en una fase de investigación en la que queremos cubrir todo el espectro, necesitamos también iluminar en toda esa zona. Por lo tanto, no se pueden utilizar LEDs, que es la tecnología que normalmente se utiliza hoy en día, porque es una tecnología que solo abarca ciertas zonas muy concretas del espectro. No es posible abarcarlas todas, por tanto, teníamos que ir con un generador.
a tomar las imágenes. Y la otra parte del proyecto es el desarrollo de sistemas de monitorización de trampas. Bueno, ya se ha hablado de la importancia de los vectores de transmisión, ciertos estudios que se hacen para capturar, bueno, no voy a entrar yo en esto, ya se ha hablado, y las dos partes en las que se divide este trabajo es, lo primero, el dispositivo de captura de imágenes, ahora lo detallaré, y lo segundo, un software para ayudar en el tratamiento de esas imágenes. El campo de ensayos fue el mismo que monitorizamos y nosotros trabajamos en la monitorización de este tipo de trampas, pues de tipo Irwin, en las que se supone que los insectos se sitúan a una altura similar a la que está la vegetación y se supone que los insectos se depositan en esa trampa del mismo modo al que lo harían sobre las plantas. Tiene una reflectancia similar a la de las plantas y es una forma como de simular un entorno en el que se puede hacer un muestreo de los insectos en esa zona. Este tipo de trampas, el problema que tienen es que hay que hacer un control continuo, hay que hacer muchas visitas para ver el estado, para realizar los conteos, para hacerle un mantenimiento. Por tanto, están con agua y con etilenglicol para que los insectos se queden ahí, con lo cual hace falta un mantenimiento bastante grande, que contando con que pueden haber muchas trampas y estar en distintos sitios, realmente los costes de ese mantenimiento pueden ser bastante altos. La idea era realizar un sistema de monitorización que enviara las imágenes a un servidor remoto a una frecuencia que pudiéramos programar y que el sistema fuera completamente autónomo. Un sistema de pequeño tamaño, con unas baterías, una placa solar para cargarla y que fuera de muy bajo coste. La idea es poder poner muchos sensores de este tipo, con lo cual tiene que ser pues del menor coste posible. También hay que pensar que están en medio del campo, que alguien los puede quitar, por tanto no se puede hacer un sistema de inspección de mucha calidad. Bueno, aquí detalles técnicos de lo que hicimos. Inicialmente pusimos un tipo de placas, se tuvo que cambiar. Bueno, son todo componentes comerciales los que se utilizaron inicialmente. Sin embargo, parece que había un problema, que era que el sistema estaba demasiado cerca de la trampa, estaba a unos 30 o 40 centímetros, y podía interferir en el vuelo de los insectos. Claro, no se puede poner algo muy cerca porque el insecto parece que puede también ver que ahí hay algo extraño y no acercarse, con lo cual puede afectar al muestreo. Por tanto, rediseñamos el sistema y lo que hicimos es poner la cámara lo más cerca posible, que molestara lo menos posible y el resto del sistema en la parte superior. Y bueno, mejoramos partes de electrónica y demás, aquí un poco la evolución, y seguimos teniendo un problema con la calidad de las imágenes. Al hablar de sistemas de bajo coste, también hablamos de cámaras de bajo coste, ópticas de bajo coste, y la calidad de las imágenes no llega a ser todo lo buena que nos gustaría para que en las imágenes se pudiera ver bien el vector. Seguimos trabajando en ello, más que verlo, identificarlo. Las imágenes que hemos visto hasta ahora, evidentemente son imágenes macro tomadas con una cámara de alta resolución, muy cerca del insecto, pero aquí no podemos hacer eso, con lo cual estamos muy limitados por la tecnología. Y bueno, rápidamente, el funcionamiento es a una hora programada, se enciende el dispositivo, adquiere las imágenes, envía, además no lo he comentado, pero el sistema también adquiere datos de temperatura, de humedad, de presión, que son enviados también, una forma también de controlar un poco, como se ha hablado, la importancia también de los parámetros climatológicos, y se manda una imagen con poca resolución a una web en la que se puede monitorizar y otra con alta calidad, que es la que se utilizará luego para identificar los insectos.
Si hay algún error en el envío de imágenes, está en el campo, muchas veces hay problemas de cobertura, si hay errores se reintenta enviar, si pasa un tiempo en el que no se ha conseguido enviar, se guarda en una cola para en el siguiente encendido volver a intentar enviarlo. Se ha tenido que trabajar muy bien todo eso porque realmente aparecen muchos problemas de falta de cobertura, días que llueve mucho y parece que no llega la señal. Bueno, pues todo eso se tiene que contemplar y cuando ya se han tomado las imágenes el dispositivo se apaga y es muy importante que tenga un sistema de muy bajo consumo, que es un poco la diferencia con otros sistemas comerciales que pueden haber, que lo que permite es que pueda estar mucho tiempo sin apenas consumir y simplemente teniendo en cuenta la hora a la que se va a tener que programar. Además, bueno, existe la posibilidad de conectarse de forma remota a la trampa para hacerle actualizaciones y demás sin tener que visitar la trampa. Y bueno, aquí un poco la evolución. Estamos trabajando este año en una nueva evolución, teníamos problemas con el cable y bueno, pues ahora la cámara la hemos situado ahí, pero de la forma en el menor sitio posible. Y bueno, aquí tenéis una muestra de las imágenes que se obtienen, pequeñito, bueno, estas son por la noche, a las 8 y a las 9, que ya no hay luz, en octubre, y bueno, veis un poco la evolución. Y aquí se ve la resolución de las imágenes. Evidentemente, como ahora veréis en el software, es muy difícil el que de forma automática se pueda detectar el insecto que es, o identificar el insecto, pero da una información muy buena para poder realizar un conteo y ayudar pues, a realizar este muestreo de una forma mucho más periódica que con las visitas. Y aquí tenemos el software, permite acceder directamente al servidor, visualizar todas las trampas, elegir o filtrar por horas, filtrar pues, si queremos solo las de una hora concreta, y la herramienta nos ayuda a identificar esos insectos, pero no los clasifica, o sea, simplemente es una ayuda al entomólogo para que sea capaz de realizar los conteos. Y además también nos puede ayudar pues, a ver si hace falta realizar alguna labor de mantenimiento de las trampas y pues, de alguna forma mandar una alerta para que puedan ir a mantenerlas. Y bueno, y esto es un poco lo que he comentado y gracias por la atención y si hay alguna pregunta. Sí, yo tenía una pregunta doble, en cierto modo. Tu opinión sobre el potencial real de estas técnicas, no solo para el caso de Xylella fastidiosa, sino en general para la detección temprana. Y luego en el proceso de desarrollo de estas técnicas, desde cero hasta, no digo el máximo, pero hasta poder detectar o por lo menos empezar a detectar, ¿en qué fase estaríamos todavía? Complicado. Potencial, mucho. Sí que estas técnicas tienen mucho potencial, evidentemente hay distintas tecnologías, nosotros tenemos algunas, pero el potencial es enorme, porque nos da una gran cantidad de información del cultivo que de otra forma no tendríamos. Y a la hora de asociarlo con enfermedades, igual, si una planta está enferma, detectamos unas deficiencias o podemos detectar pues ciertas características que por ejemplo, podemos detectar unas carencias
con estas tecnologías que se pueden asociar a la enfermedad. Por eso digo que no podemos detectar, ni creo que se pueda detectar realmente la enfermedad con estas tecnologías, pero sí que podemos ayudar en la detección. ¿Y en qué estado estamos? Si hablamos de realidad, en un estado muy inicial, porque sí que hay trabajos que se pueden, claro, si monitorizas una zona enferma, tú realmente estás detectando problemas, pero lo que no se sabe es si se monitoriza una zona sana, si existe el problema, pero no se ha detectado. O sea, es muy difícil de ver y realmente los ensayos normalmente se hacen en zonas que se sabe que hay problemas. Por tanto, sí que la información que se obtiene muestra o ofrece una información que está asociada con la enfermedad, pero no sabemos hasta qué punto se podría detectar en zonas o en parcelas sin síntomas o árboles, en el caso de la xylella, sin síntomas. Ahí es donde hay que trabajar mucho y muchos ensayos. Déjame que haga un poco de ciencia ficción. Hemos hablado de que la xylella provoca una especie de, dejadme que llame, taponamientos que podrían causar deficiencias de ciertos metales o de ciertos componentes. Podríamos trabajar para detectar acumulaciones de metales, deficiencias de metales en determinadas zonas de la planta, y eso nos podría dar una sintomatología diferente a la que ahora mismo estáis trabajando. Evidentemente, esta tecnología, como he comentado, ciertas longitudes de onda se pueden asociar a compuestos. Entonces, hay que trabajar todo eso, pero es muy importante, además de tener las imágenes, tener los datos reales. Y habría que, pues, un poco, pues, crear hacer unos ensayos muy exhaustivos en los que se analizaran todos los compuestos que pueden estar asociados a la enfermedad, como se ha comentado, y ver un poco la relación. Potencial tiene, todavía, pero hay mucho trabajo por delante. Un poco más de ciencia ficción. Igual que en los PET, las tecnologías de detección, en la que tú le puedas suministrar a la planta momentáneamente algún compuesto que pueda migrar raíces arriba, raíces abajo, no, raíces abajo no, hojas abajo, y que ese fuera un marcador para detectarlo ya a lo mejor no con este tipo de ondas, pero con otro tipo de sensores que nos permitiera ver dónde está la xylella, vamos, que la xylella absorbiera ese marcador, puedo imaginarme varios, pero no voy a... Y entonces detectarlo con estas técnicas físicas. Evidentemente, eso sería lo ideal, el poder hacer, como se hace en medicina, algún tipo de... pero es otra tecnología. Sí, sí. No es tecnología óptica, sí que es ciencia ficción. Seguimos hablando de... Pero sí que eso sería ideal. Sí que hay una tecnología que está empezando, que es tecnología basada en radiaciones en terahercios, que sí que penetran en la materia y que nos podría dar este tipo de información que ahora mismo no tenemos. Esta tecnología, si bien muchas veces se habla de que entra, nosotros trabajamos mucho sobre todo en fruta, además de en estos proyectos, sí que con esta tecnología logramos penetrar en la piel de la fruta, pero penetrar es nada, 1 milímetro o muy poquito, y obtener una información muy cercana a la superficie. Con nuevas tecnologías sí que podremos, como si fueran rayos X que atraviesan la materia, con esas tecnologías sí que se podría hacer algo más. La tecnología de terahercios está empezando a utilizarse, sobre todo, bueno, es la tecnología, habréis oído los escáneres de los aeropuertos, estos que hacen la reconstrucción, pues es un poco esa tecnología, que se está empezando a desarrollar, pero tardará. Por supuesto, la tecnología está de nuestra parte, entonces hay que aprovecharla, toda la tecnología que aparezca hay que tratar de utilizarla. Pero ahí probablemente esté la clave, de intentar detectar la enfermedad o la presencia de la bacteria. Es que los biólogos moleculares hablamos de PCR, de anticuerpos y tal, pero hay técnicas físicas mezcladas con la química
Yo es que Claro. soy químico, venido a menos, a biólogo molecular, y entonces me parece que hay un universo por explorar todavía que a lo mejor no se ha hecho porque no había una necesidad, pero cuando surgen necesidades como este, que son de un interés agrícola y tremendo, pues a lo mejor hay que poner dinero y ahí ya empieza a reivindicar. Es verdad lo de la necesidad, porque gran parte de estos dispositivos multiespectrales han aparecido al aparecer los drones. Como el dron permitía monitorizar un cultivo, pues han desarrollado sistemas pequeños, baratos, para poner en los drones. O sea que todo avanza según las necesidades, según la tecnología y todo pues hay que tratar de avanzar junto con la tecnología, por supuesto. Una última pregunta. Yo quería preguntar simplemente si es posible diferenciar, o sea, los síntomas de las fisiopatías, o sea, como han comentado antes los anteriores ponentes, que se solapan mucho. Si es viable, o sea, es posible diferenciar o tanto el manejo del cultivo, si se ha abonado más un año, si ya la meteorología es diferente, todas estas interferencias que pueda haber en los datos, ¿sería posible cribarlos o de alguna forma? Eso es lo que hay que trabajar. Hay que crear unos modelos, a partir de todas estas imágenes, hay que crear unos modelos en los que se le aporte toda la información posible para tratar de mejorarlo y que sea capaz de discriminar toda la información que hay. Nosotros, pues con la imagen hiperespectral, tenemos aproximadamente 150 o 200 bandas espectrales. Cada una puede dar una información muy diferente. A lo mejor la combinación de algunas de ellas puede dar información, pero para saber si está afectando ese compuesto, digamos que hay que saberlo. O sea, una vez has monitorizado todo, tienes que saber realmente qué es lo que hay en cada zona para intentar ver si en las imágenes se puede detectar. Es un poco un trabajo inverso. Se monitoriza y luego hay que tratar de, con los análisis que se hagan químicos, destructivos, tratar de ver si en las imágenes se ha detectado algo. Es un poco el trabajo, es lo que hay que hacer, tratar de analizar toda la información y crear el modelo estadístico. Es la clave, el análisis de los datos. Nosotros trabajamos con dos grupos, un grupo de la Universidad Politécnica de Valencia, otro grupo de la Universidad de Valencia, que nos ayudan mucho a trabajar estos datos, con diferentes enfoques, porque ahí es donde está la clave, en tratar de correlacionar los datos en imagen y los datos físico-químicos. Y después, a nivel de coste, o sea, ¿está más enfocado a una empresa que lo subcontrate a agricultores o agricultores serían capaces de adquirir esto? Claro. A ver, de momento, si pensamos en lo que hemos visto, probablemente lo mejor es una empresa que la subcontratemos y nos haga la monitorización. Pero, como comentaba, estamos en una fase de investigación. En caso de encontrar algunas zonas espectrales o algunas bandas que nos ofrezcan la información relevante, se puede construir un dispositivo a medida, que a lo mejor es un dispositivo pequeño que se puede situar en nuestro tractor o en cualquier otro, en un quad o en cualquier otro vehículo y que nos podría dar toda esta información. O sea, estamos en una fase muy previa, pero podría hacerse de forma que sí que cualquier persona pudiera tratar la información. Pero sí que es verdad, y con todo esto, con el tema del Big Data, sí que hay que hacerse la idea un poco de que, igual que se subcontratan muchos servicios, también hay que subcontratar el análisis de la información, porque no es sencillo interpretar. Podemos adquirir mucha información, pero interpretarla es muy complejo. Y probablemente lo mejor siempre es que los expertos se dediquen a procesar los datos y que nos ayuden pues al agricultor en este caso, que ayuden a tomar decisiones. Pero probablemente lo mejor un servicio profesional, sistemas de más calidad, más resolución y un análisis estadístico complejo que es el que luego nos puede dar una información más real. Yo creo que está más enfocado a servicios, pues todo la agricultura de precisión, vamos a eso, a servicios que vayan con el dron, nos hagan el vuelo, nos den los mapas y nos lo proporcionen rápidamente en nuestro móvil. Es un poco la idea. Muchas gracias, Sergio. Y
Bueno, estamos llegando ya al final de esta sesión y me ha correspondido el honor de ser el moderador de la fase de debate. Mi nombre es José Luis García, soy el director del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y Dosis Bio. Y de alguna manera pues también soy gestor de la red del programa CITET, aunque no concretamente del programa de agricultura. Y yo creo que todo el mundo tiene muchas preguntas que hacer. Hemos visto esta mañana cómo hay problemas de todo tipo, no solo científicos, sociales, y yo creo que es el momento de tener a todos los ponentes enfrente para que entre las preguntas y los debates pues no se vaya nadie de aquí, de esta sala, sin esa pregunta o sin ese conocimiento que quería haber adquirido hoy. Y vamos a tratar de alguna manera de que, no sé cuánto tenemos, media hora larga, una cosa así, pero bueno, casi 3/4 de hora, o sea, tenemos tiempo para debatir. Así que, sin más preámbulos, les doy la opción de que empiecen a hacer sus preguntas a cualquiera de los ponentes y luego entre los mismos ponentes también pueden contestar varios de ellos la misma pregunta. A ver, empecemos a animarnos. Yo sé que hay preguntas y que de alguna manera no se han contestado o se han resuelto poco por el tiempo. Sí, aquí delante. Muchas gracias. Enhorabuena a los organizadores y a todos los ponentes porque creo que ha sido muy interesante y muy distinta de otras jornadas que se han organizado sobre Silela, con lo cual todos hemos aprendido mucho. Y hay una pregunta que yo no había hecho nunca porque no tenía la oportunidad de tener enfrente a expertos de Brasil y de Argentina. ¿Cuál es vuestra explicación sobre las diferencias del comportamiento que yo entiendo que ha tenido Silela fastidiosa en Brasil y en Argentina en cítricos? ¿Es un tema de variedades o de especies de cítricos? ¿Es un tema de cepa en cada uno de los países? ¿Cuáles son vuestras hipótesis? Porque, si no me equivoco, la situación ha sido muy grave en Brasil y mucho menos grave en Argentina y sigue siendo de esa manera. Bueno, es una pregunta, sí, la situación es un poco distinta. En Brasil ha causado muchos problemas. No creo que esté asociado a las cultivares de cítricos, porque la verdad, por lo que se sabe en Brasil, la CBC es una enfermedad de naranjos, pero dentro de los naranjos no se observan mucha diferencia entre susceptibilidad o resistencia. No sé si podría ser quizás más relacionado con los grupos genéticos quizás de la bacteria. Yo creo que es más en este sentido que puede haber la diferencia, que sean grupos genéticos que no sean tan virulentos o que no causen tantos problemas. Creo que más esto que lo de las cultivares de los cítricos. Bueno, yo en fitopatología no podría opinar, así que digamos, estoy de acuerdo con el doctor. Lo que creo que sí es una cuestión también o sea, del punto de vista de los vectores, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de ambiente y manejo, ¿no? En Brasil estamos hablando de superficies muy grandes, que no hay separación, o sea, el manejo que ellos realizan realmente es... Vimos hoy las gráficas de Edson y eran, bueno, el más pequeño 21 hectáreas, ¿no? Y nosotros es como que no, o sea, los productores realmente tienen, los lotes son muy pequeños.
Hoy justo hablaba con Paco y le decía que realmente desde que nosotros tenemos la cancrosis en la década del 70 que apareció, el manejo es muy diferente a otros lugares porque adquirimos el tema de las cortinas rompeviento para evitar la diseminación de la enfermedad. Y eso ha generado que estas enfermedades, tanto CBC como HLV, también se retrasen un poco y se diseminen menos. O sea, de hecho están ahora en Florida, por ejemplo, plantando cortinas para HLV. ¿Para qué? Para que los vectores no se dispersen. Entonces, para mí, tiene un poco que ver también con el tema ambiente. Obviamente que el clima nuestro es muy diferente al de Brasil. Y un tema de manejo, con el tema de vectores, ¿no? Hola. Esta pregunta va dirigida fundamentalmente a Edson, porque si te he entendido bien, esta mañana has dicho que el control o el problema con Xylella había disminuido al entrar HLV en Brasil y uno de los motivos era la gran cantidad de tratamientos químicos que se hacía para controlar al vector de HLV. Entonces, la primera pregunta que me viene es, ¿ese gran uso de tratamientos químicos no ha afectado a que algunas plagas de insectos hayan aparecido por romper el potencial equilibrio que pudiera haber entre ellas y enemigos naturales que también hayan sido afectados por estos tratamientos tan masivos? A ver si he entendido la pregunta. Si todas las aplicaciones que se hacen, pues si ha afectado a otras especies y que pueden surgir otras. Hombre, pues probablemente algo habrá. Pero es que si no se hace así, pues no hay otra manera. Se está empezando a estudiar algunos métodos menos agresivos, quizás algo de control biológico, pero es que aún no es tan eficiente como para controlar la enfermedad. Entonces, pues lo que hay, se está intentando a utilizar productos cada vez más con un espectro más reducido, quiero decir que vaya directamente más específicos a una determinada especie de vector, digamos, que no afecte a otras. Ni siempre se consigue eso, pero sí que hay algunos productos que ya se tienen esta preocupación. Entonces, pues seguramente estará afectando, pero es que es lo que es eficiente para controlar los vectores, o si no, no se puede, no hay otra manera de luchar con tanta eficiencia. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, empiezo a preguntar yo, que soy muy preguntón. Allí. Bueno, voy a hacer una nueva pregunta. Esta, no sé si es aprovechando de una potencial, digamos, información privilegiada dirigida a Sergio, y hablando muchas veces con vosotros, sobre todo con José Blasco, que es el responsable del Centro de Agroingeniería, me ha comentado que una de las posibles aplicaciones de este último sistema es también para está intentando buscar la detección incluso de espumas de vectores de Xylella. Entonces, es así realmente que comentaras en qué punto está. Sí, lo quería haber comentado, no lo he comentado, pero es muy interesante. Este año pasado ya se habló con Alberto para ver un poco qué podríamos hacer. Tomamos algunas imágenes de algunas espumas y sí que queremos tomar imágenes, pero en campo. Cuando llegue la época, en primavera, ¿no? Creo que era, sí que queremos tomar imágenes en campo para intentar ver pues, si también se pueden detectar estas espumas, tanto pues, en el cultivo como en las zonas de alrededor. Entonces, también pensamos que con esta tecnología podremos ofrecer una información que también puede ser interesante para pues,
para saber pues, la población real que puede haber de insectos. Pero sí, es muy interesante y vamos a trabajar en ello. Vamos, hemos empezado, pero no hemos hecho aún mucho de momento, pero sí que queremos seguir trabajando en el tema de las espumas. Hola, buenas tardes. Hoy hemos hablado aquí ampliamente de avances en la detección de Xylella fastidiosa. Efectivamente, nos hemos dirigido al diagnóstico de una bacteria concreta, la Xylella fastidiosa, que en Europa fue aislada por la doctora Saponari en 2013. Y efectivamente, la doctora Saponari la detecta. No sabemos cuánto tiempo llevaba en Italia, como en Mallorca y como en España, como en Alicante, etc. Pero hasta 2017 la doctora Saponari no observa el cumplimiento de los postulados de Koch. Es decir, que hasta 2017 lo que dábamos, no sé si estamos dando aquí en España por ya hecho de que tenemos Xylella fastidiosa en Islas Baleares y tenemos Xylella en los almendros de Alicante. Allí, después de detectarla en olivo y ver que era una bacteria y tal, los postulados de Koch dicen que hay que inyectarla, hay que inocularla a una serie de plantas sanas en cultivo y se tiene que desarrollar allí la enfermedad. La Universidad de Milán, en un estudio publicado este año en la revista Physiopathology, dice cómo mientras no se ha llegado a esos postulados de Koch, no podemos hablar de conocimiento científico. Todo es conocimiento científico. El que nos vale este año es superado el año que viene por el otro y decimos qué bobos éramos hace unos años que decíamos esto. No. La doctora Saponari identifica la Xylella, pero tiene que comprobar de que la Xylella es la que produce efectivamente la enfermedad en el olivo. Los investigadores de Milán dicen no hay una correlación clara entre presencia de Xylella y la enfermedad. Hay más factores explicativos con la estadística, con los R cuadrado que alguno he visto por ahí. El R cuadrado nos dice qué parte de un problema explica una variable. Pero en esta variable aparecen en Italia otros investigadores en 2013 ya también que dicen que cuidado, que en el momento que la doctora Saponari publica la Xylella, había también hongos en el suelo y había una serie de déficit hídrico y había una serie de déficits y problemas de elementos químicos. Entonces, aquí observamos, y hoy lo observamos, que nos hemos dirigido a diagnosticar solo a la bacteria Xylella. Pero realmente yo no he oído en todas las charlas, en esta y en otras que he ido, que otros factores que también están presentes y pueden debilitar efectivamente, ya lo hemos dicho antes, a esas plantas y entonces son más susceptibles a la agresión por Xylella, que se estén investigando en universidades, lo desconocemos, no conocemos informes de que eso se esté haciendo y estamos medicalizando este tema y tirando pesticidas, insecticidas a chorros y lo solucionamos tirando más abonos, haciendo una agricultura intensiva. Yo preguntaría al que quiera contestar, ¿es este el camino viable o es hora de sentarnos como lo han hecho en Baleares y decir, oye, aquí burradas? En Baleares nos acaban de comentar que han eliminado 843 casos de plantas enfermas. En Alicante, con 1.300 y pico plantas, habremos eliminado a estas horas 50 o 60.000 almendros. Ya vemos que casi todos sin diagnosticar, presuntamente sanos. Entonces, es hora de dejar estas burradas, es hora de que nos sentemos y contemplemos otros factores. Bueno, solo cuando aplicábamos hay 843 positivos
que ya debe andar por cerca de 1000, pero bueno, son los positivos. Cuando estábamos en erradicación se arrancaron, no sé si son 2500 en lo que era el foco de Portocristo. Respecto a los postulados de Koch, en almendro están demostrados en Estados Unidos hace bastante tiempo y se han ido demostrando en distintos casos. Respecto a otros factores que puedan afectar, a ver, Xilela, si se ha ido demostrando postulados de Koch, está claro que es una bacteria fitopatógena. Nosotros estamos trabajando también en Baleares. Tengo aquí un compañero que está haciendo inoculaciones y reaislando la bacteria y se está demostrando. Todo esto va a ir saliendo publicado. Y respecto a otros factores que puedan afectar, hay algunos trabajos, evidentemente en el caso italiano y en nuestro caso en Baleares también, en algunos casos encontramos hongos, en otros casos encontramos, pero hay muchos en los que no hay esa correlación. Hay algunos trabajos en los que se intenta ver si hay alguna interacción entre Famoniella, por ejemplo, hay algún trabajo americano que hace alguna relación con algún hongo de madera y tal, pero no en todos los casos esa asociación es real. Evidentemente un organismo, en este caso una planta, puede estar afectada por varias, ya antes hablábamos de infecciones cruzadas y de interacciones de distintas infecciones, pero Xilela de por sí está bien demostrado que sí, que es patógena. Y en almendro están demostrados los postulados de Koch. No recuerdo la fecha exacta, pero yo tengo alguna presentación en la que hago la cita de Davis, creo que es en los años 90. No recuerdo exactamente, pero la puedo localizar. La dificultad de los postulados de Koch es que, en principio, la bacteria es muy difícil de aislar también. Entonces, ya de por sí es difícil, tardaron 100 años en... Efectivamente, la doctora Bonari, desde 2013 hasta 2017, 4 años después, no se cumplieron los postulados de Koch. Lo cual quiere decir que durante esos 4 años allí se estaba erradicando sin ningún criterio científico. Estamos en la casa de la ciencia, hoy aquí, sin criterio científico correcto, porque correcto fue en el 17. Y mientras tanto, efectivamente, en ese artículo citan a un investigador que dice, efectivamente, en ciencia las cosas tardan varios años en confirmarse, pero el político al día siguiente de presentarse una enfermedad tiene que tomar una decisión, y los políticos en Italia y seguramente aquí en el País Valenciano también toman la decisión de hacer erradicación. Pero cuidado, toman sin haber justificado científicamente qué estaban tratando, porque cuando llegas al diagnóstico de Xilela, eso tiene una correlación rápida con el tratamiento. Si es una bacteria, es erradicación o contención, plantas resistentes, pesticidas, etc. Mientras que si contemplamos otros factores, hay otros tratamientos que tenderían a equilibrar ecológicamente y medioambientalmente el suelo. Y ese es lo que aquí no aparece por ningún lado. En cuanto a los criterios de Koch, yo pienso que aquí se deberían de haber verificado. Yo no entiendo que un laboratorio aquí tire para adelante y diga, sí, en el microscopio ya o en la placa de Petri, esto ya se ve que es una Xilela. Sí, pero vamos a ver qué pasó en Madrid con el olivo de Madrid. Que hay un lío de un 6 asterisco o un 7. ¿Qué es? Pues ahí ha pasado algo que no ha cumplido los criterios de Koch seguramente, porque si no estaría publicado y en una revista de categoría. Pero como resulta que eso, si se intentaron probar los postulados de Koch, no crecería un ST6 en el olivo, dijeron esto no le pega con nada, pero el olivo se murió efectivamente. Creo que yo pienso que aquí en el País Valenciano todas estas sesiones que hacemos efectivamente para aprender y aclarar este tema, creo que los investigadores deberían plantearse si es el momento, y aquí lo pueden contestar ahora, si es el momento de pasar de la erradicación en una zona de Alicante
en la que las parcelas ya casi correlativamente se encuentran árboles infectados, es decir, está diseminado y establecida la enfermedad, si no es el momento de pasar a contención y buscar otras soluciones. Ahora pueden contestar. Sí. Gracias. Repito que ya llevo casi 120 años trabajando en Xylella fastidiosa, en bacterias fitopatógenas, y durante mis 40 años de experiencia, Xylella fastidiosa, que me cogió justo en el último año de mi carrera en el IBIA, pues fue el modelo más complejo, más difícil de aislar y más problemático al que me he enfrentado a lo largo de mi carrera. Y creo que eso ha sido lo que nos ha pasado a todos los investigadores europeos que han tenido que hacer frente a Xylella fastidiosa, entre otros al grupo de Italia, que ha realizado un trabajo realmente digno de la admiración de todos los científicos y que han recibido premios por su actuación frente a Xylella fastidiosa desde el punto de vista científico y ataques de sus agricultores e incluso, pues bueno, una denuncia, procesos judiciales, etcétera. Este tema es extremadamente complicado, pero me gustaría que dejaran de hablar los no microbiólogos y los no fitopatólogos de las dificultades o los problemas del cumplimiento o no de los postulados de Koch. Los postulados de Koch se cumplen cuando se pueden cumplir y todos los microbiólogos admiten que eso no es algo que hay que cumplir obligatoriamente cuando el patógeno con el que uno está trabajando tiene muchas dificultades para ser aislado, para ser cultivado, para ser inoculado y requiere en la Unión Europea de unas instalaciones especiales que no todos los laboratorios pueden tener instantáneamente. Eso por principio. Dejen a los fitopatólogos y a los microbiólogos que hablen de la bacteria. Se puede hablar de otras muchas cosas, pero desde luego de la bacteria y de los problemas de la reproducción de los síntomas hay que hablar con conocimiento de causa. Y desde el punto de vista de todos los fitopatólogos europeos, las cosas se han hecho en Europa de la mejor manera posible, que posiblemente es mejorable siempre, pero las decisiones no las han tomado los políticos, las decisiones las han tomado grupos de trabajo de EFSA que se pusieron inmediatamente a trabajar y a tomar basados en la bibliografía, en la experiencia de otros países, etcétera, a tomar decisiones que a unos países les han gustado, a otros no, que obviamente a los agricultores de esos países no les han gustado, pero que eran las mejores cuando prevenir era la única opción y la erradicación tiene que ver con la prevención de la extensión de esa enfermedad. Y si nuestro modelo es Italia, que acaba de ser ¿cómo se dice?, acusada, sancionada por el Comité de Justicia Europeo, o como se llame, por los problemas que han puesto determinadas organizaciones agrarias a la realización de los programas de erradicación, etcétera, y eso ha llevado a que se pierda 1 millón de olivos, pues realmente no creo que nos tengamos que basar en lo que se encuentra en Internet de determinados grupos italianos. Creo que aquí tendremos que tomar, los políticos tomarán las medidas que dicte la Unión Europea en base a criterios científicos. ¿Alguna pregunta?
Ya estamos casi acabando, pero a mí me gusta intervenir en nuestros debates y como científico, como persona que se ha dedicado a la política, también me gusta opinar. Yo creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta que desde el punto de vista microbiológico las evidencias son rotundas y no se puede dudar de que esta bacteria es una bacteria patógena y que causa lo que causa. Otra cosa muy diferente, desde el punto de vista político-social o como uno lo quiera llamar, incluso medioambiental, es cuáles son las políticas que tenemos que tomar para que la enfermedad no se extienda, se controle, etcétera, que son cosas muy diferentes. Entonces, no podemos negar la mayor para intentar salvar nuestros almendros. Yo vivo aquí al lado y vivo justo en la zona de... Entonces, yo lo entiendo, o sea, es un problema social importante. Y entonces no podemos empezar a decir que estamos negando la mayor de que no produce la enfermedad y que es el hongo no sé qué o la no sé cuántos. Esto pasó con el SIDA y ha pasado con otras. Yo me dedico más a la microbiología humana y podría poner muchos ejemplos. Entonces, lo importante es tomar todos conciencia de que tenemos un problema. Lo tenemos y es algo que hay que eliminar. ¿Cuál es la mejor medida? La erradicación tiene unas reglas, la contención tiene otras y hay que saber cuál es la mejor solución para esto. Europa nos ha marcado unas normas basadas en la EFSA y otra serie de cosas que nos gustan más o menos según a quien se le aplique. Dicho todo esto, yo lo que entiendo es que ahora mismo las medidas que tenemos en nuestra zona de Alicante, digamos, que tenemos el problema, pues están en la erradicación. Yo entiendo también que a los agricultores les gustaría pasar a una medida de contención. Si la medida de contención es eficaz o no, ya hemos visto que en algunos países, Italia por ejemplo, no lo es. Entonces habría que preguntarse cuál es la solución. Yo creo que la solución sigue siendo investigar y poner más medios y ahí yo voy a enlazar con esto en una pregunta y es ¿cómo ven los ponentes la posibilidad de ir introduciendo cultivos tolerantes y qué efectividad han tenido en algunos casos que se hayan probado estos cultivos? Llamo tolerantes que no resistentes porque a lo mejor eso de la resistencia no existe, pero ¿cuál es vuestra opinión? Y si tenéis experiencia, no sé si en Mallorca se está trabajando con alguna tolerancia investigando en esto y por supuesto en Brasil o en Argentina o en Costa Rica. No puedo ayudarte mucho, de momento estamos identificando esas fuentes y entonces todavía estamos, digamos que en esa fase de localizar cuáles son las variedades más, pero no están probadas a largo plazo, pero sí que hay trabajo en esa línea. Yo no sé, supongo que en Brasil igual tienen más... Pues en Brasil, pues en cítricos, pues de lo que se sabe es de naranjos, quiero decir que hay resistencia en mandarinos, en limoneros, por ejemplo, que no es un problema, no afecta a CBC, entonces podría ser una fuente de resistencia o de tolerancia a ser buscada y trabajada. En ciruelos, pues como también he comentado esta mañana, hay trabajos que están consiguiendo estas cultivares que son en cierto punto sí que resistentes, por ejemplo, a la infección por vectores. Entonces se ha logrado que las plantas están a 8 o 10 años ya en el campo y no se contamina. Luego se sabe que cuando se injertan, pues sí que la bacteria va. Entonces depende del mecanismo de resistencia, si se puede llamar así. También no está publicado, pero uno de los que he comentado esta mañana, que me ha comentado varias cosas sobre la Xylella en ciruelo, es que en su programa de mejora ya tiene algunas cultivares que incluso después de inocular la bacteria por injerto no la detecta por PCR, quiere decir que la inocula, se queda en el injerto, la parte que se ha injertado, pero que no se mueve en la planta. Entonces, pues en este sentido sí que hay cultivares resistentes en este caso, porque la bacteria no se multiplica en la planta, en la cultivar esta, y yo creo que es una de las posibilidades que tiene Brasil de volver a producir ciruelo en regiones donde está Xylella, que es endémica en el sur de Brasil.
Bueno, esto es por poner esperanza, porque a mí me gusta poner siempre la esperanza de la ciencia. Una pregunta muy técnica, y que a lo mejor voy a explicarla. Esta tarde hemos hablado de que las bacterias que producen biofil parecen menos patógenas que las que no producen biofil. Si no estoy equivocado, parece, vamos a dejarlo ahí. Uno de los productos que se ha pensado para atacar la Xylella es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína, que la habrán tomado muchos de ustedes, es la que es un mucolítico que tomamos cuando tenemos problemas de expectoraciones y demás. Disuelve en principio los biofil, o se piensa que disuelve los biofil. Entonces parece una paradoja que un producto que disuelve el biofil haga que resuelva en parte, bueno, resuelve poco porque no hay mucha evidencia, pero ¿qué opinas sobre esa especie de paradoja? Que un producto que podría atacar el biofil al final sea una solución al revés de lo que parece. Es muy técnica, lo entiendo, pero... Esto está pensado porque hay una parte de los trabajos que se están haciendo buscando terapia. Evidentemente, hay terapias que están basadas en el hecho de mejorar la vida de la planta, que es algo que todos entendemos. Cuando uno tiene mejor salud que otro, pues le afectan menos las cosas. Esto parece una evidencia muy genérica. Y entonces se ha hablado del uso del zinc, del cobre, de una serie de preparados que podrían, digamos, combatir y demás. Pero me hace gracia lo de la N-acetilcisteína, que lo leí el otro día buscando y sobre todo cuando he oído lo de los biofilms. No, nada más, es importante aclarar que, por ejemplo, la información que yo les mostré en la mañana, obviamente son ensayos que hacemos in vitro, a nivel de laboratorio. Claro que hay que estudiar más las biopelículas a nivel in vivo, que es donde realmente podrían tener una función. Lo que se ha visto, o digamos, lo que se especula es que esa fase de biopelícula también es importante para el vector, o sea, que aumenta la probabilidad de pescar la bacteria y poder transmitirla. Entonces creo que hay como un juego de menos biofilm, más síntomas, pero tal vez menos transmisión, algo así, contra el ciclo normal donde hay biopelículas y tal vez haya más transmisión. Todo depende de qué quiero yo entrarle, si a la transmisión o más hacia los síntomas. Ya tenemos más preguntas. Es que... No, pero... bueno, venga. Tomando la información que acaba de decir el moderador de esta mesa, indicando que sesiones de ese tipo deberían servir para que los distintos colectivos que tienen que ver sobre las repercusiones de la Xylella puedan discutir y debatir, pues habría que felicitarse de que estas sesiones se realicen y que se posibilita la participación de todos los sectores. Ha dicho usted que se está haciendo lo que dice la Unión Europea. En la referencia de Levante de hoy, de la rueda de prensa de ayer, también se dice que se hace lo que dice la Unión Europea. Mi pregunta es, la decisión de la Unión Europea respecto a la contención, respecto a la erradicación de la Xylella, establece en un artículo siguiente que, dadas las circunstancias propicias, la autoridad competente del territorio afectado puede plantear, en este caso la Consellería, puede plantear al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura a la Unión Europea el cambio de modelo de intervención. ¿Es esto cierto o no? Pregunto yo. Porque parece ser que dicen, hacemos lo que dice la Unión Europea. Claro, si se planteó el modelo de erradicación, la Unión Europea dice, el modelo de erradicación supone estas condiciones. Y cuando vienen los inspectores y hacen la auditoría, dicen cosas que se cumplen y que no se cumplen. Claro. Entonces, muy frecuentemente aparece la idea de que no podemos hacer nada para cambiar de modelo, cuando la misma decisión europea dice
el procedimiento por el que se podía hacer, según mi entender. Me gustaría que lo concretasen ustedes. Hasta donde yo entiendo, eso es correcto. Es decir, que el cambio de modelo se puede hacer porque la legislación así lo indica por una solicitud específica y después se estudia y se ve si procede o no procede el cambio de modelo. En ese sentido es correcto. Es decir, ahora la Unión Europea marca unas normas, que es lo que yo quería decir, y ahora, digamos, cada Estado miembro tiene que jugar con esas normas. Evidentemente, hasta donde yo entiendo, en mi región, Alicante, no se ha tomado la decisión de pasar de erradicación a contención. ¿Qué se podría hacer? Se solicita y se supone que se estudiaría y se podría hacer. Claro que sí, eso es así. Otra cosa es que los técnicos de la Consellería digan ahora mismo que no es el cambio de modelo lo mejor que se puede hacer. Es una decisión que tiene componentes políticos, componentes sociales y componentes científicos. Es verdad que a lo mejor no sabemos tanto sobre cuál es la mejor medida, aunque a priori parece que la erradicación es una medida evidentemente más drástica y podría ser una medida más eficaz, porque las pruebas anteriores de la contención en Italia no han dado muy buenos resultados. Entonces, yo no puedo decir que no tienen la razón, es decir, se puede cambiar el modelo, y eso creo que estamos todos de acuerdo. Y entonces, en ese sentido, el que no se cambie es una decisión que tiene que ver con una decisión política. Y se podrá tomar. A lo mejor llega el momento en el que nuestra región se convierte en una región, iba a decir perdida, que yo no quiero decir perdida porque la esperanza no se debe de perder, y hay que pasar a otro tipo de medidas. Lo que sí sabemos o entendemos, que es lo que discutíamos ayer, que la contención no es la solución ideal. Yo no sé, que debatan mis colegas que están más puestos en esto, pero creo que quede claro que políticamente es correcto, que se pueden tomar las dos decisiones y que se pueden tomar. ¿Me permito, Matiz? Yo diría, hace 2 años que tenemos la chilella en las comarcas de Alicante. Ya. El número de casos de chilella aplicando el programa de erradicación cada vez es mayor. Ya. Por lo tanto, plantearnos que la erradicación está sirviendo para erradicar la chilella, a algunos nos plantea interrogantes. A ver, a todos nos plantea interrogantes. Yo no voy a ser, o sea, yo como científico no puedo negar los interrogantes, y yo creo que ninguno de nuestros compañeros, cuando tienes que decidir entre una cosa y otra que no son a lo mejor las medidas más eficaces, pues tienes que decidir. Y ahora mismo se ha decidido que es la erradicación. A lo mejor dentro de una semana estamos todos aquí discutiendo de cómo mejorar las medidas de contención. Pero lo cierto es que ahora mismo, yo no sé lo que opinan los colegas de la mesa sobre cuál de las dos medidas puede ser más eficaz ahora mismo, pensando ya incluso en condiciones Alicante, para no especular con otras regiones que son islas, que son otras cosas, ¿no? Entonces, dejo la mesa abierta. Nadie se moja, vamos, como yo, pero a lo mejor alguien del público se quiere mojar. Porque lo que sí que tengo claro es que estoy de acuerdo que estos sistemas tienen que servir para debatir. Mire, una información. El periódico Informaciones de hoy lleva un titular que dice: técnicos internacionales avalan que la erradicación es el procedimiento que hay que aplicar para combatir la chilella. Eso es el titular de Informaciones. Yo estuve ayer en esa reunión y puedo decir que, claro, un titular lo conocemos todos en los periódicos lo que son, pero todos los matices que estábamos introduciendo ahora y todas las cosas se discutieron, pero el titular del periódico es lo que es. Entonces, ayer debatimos si la erradicación, la contención, las mejoras y tal, pero al titular del periódico le interesa el titular. Y entonces, no es así como se debatió ayer, se debatió en esta línea que estamos debatiendo ahora. Entonces, claro, yo no puedo pedirle a los periodistas que pongan... No nos dan control sobre los titulares. Es decir que, entonces, para eso estamos aquí, para explicarlo, y cualquiera que quiera oírnos nos puede oír. Y no tenemos la solución ideal. Lo que sí que tenemos que tener muy claro, y eso ya lo he dicho antes, es que la Xylella es un patógeno, iba a decir un taco, pero es un patógeno, y que hay que hacerse cargo de que nos va a acabar con todo si no hacemos algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es lo que tratamos de debatir. Medidas terapéuticas, tolerancia, sistemas de protección integral, insecticidas, como se ha visto, otras cosas. Y tratamos de tener, por eso en esta mesa, la experiencia de países que llevan 40 años peleando. Nosotros
No sé si por suerte o por desgracia llevamos 4 o 5 años peleando, pero vamos. A ver, ¿más preguntas? ¿Había alguna pregunta? Sí. Exxon. Solo hacer un comentario sobre la erradicación y la CBC en cítricos en Brasil. Pues ya se han erradicado más de 100 millones de plantas. Quiero decir que si no fuera por esto, pues no creo que Brasil siguiera como siendo uno de los principales productores de naranjo en el mundo. Se sigue haciendo, se hizo y vamos, habéis visto las pérdidas que causa, se han erradicado 100 millones de plantas, quiero decir que y con esto los que lo han hecho, habéis visto que el área ha disminuido un montón, los que lo han hecho y lo han hecho bien siguiendo las recomendaciones son los que siguen produciendo, los demás pues han dejado de producir cítricos. Entonces, pero si haces las cosas como los estudios, las pruebas científicas han recomendado, pues se logra conseguir produciendo y siendo el principal productor de naranjos del mundo. Quiero decir que algo... Sí, yo perdón... Sí. Perdón, continuando con lo que ha dicho el doctor Bertolini, digamos que la acertadísima, a pesar de no haber un protocolo ni digamos un programa oficial, la lógica ha llevado a que la erradicación que se ha efectuado severísima haya contenido de alguna manera la enfermedad. Y también quería decir que esta discusión no la tendríamos si fuéramos ganaderos y si tuviéramos un solo caso de peste porcina en una explotación que automáticamente sería totalmente destruida y todas las de alrededor. Es decir, y así se atajan enfermedades. Por supuesto que es un sistema salvaje, por supuesto que es doloroso, etcétera. Pero claro, la pregunta es, ¿tratamos de contener una enfermedad o la dispersión de una enfermedad o no? Porque claro, y con esto acabo, no conozco en ningún país en los que se haya pretendido o se diga que se haga contención, que es lo que quieren los agricultores, porque el sinónimo de contención es no hacer nada, pero perdón, no, contención significa arrancar todas las plantas con síntomas. Si lo aplicamos a la zona de Alicante, son miles y miles de árboles. No pensemos que llegar a la contención es no hacer nada y hacer tratamientos, etcétera, ¿vale? Pues ese es el razonamiento. ¿Quiere hablar usted? No, perdón, solamente por acabar, que había perdido el hilo. Sí. Decía que no conozco ningún país europeo en los que se haya hecho contención. Italia va a ser castigada por la Unión Europea porque no se ha hecho tampoco la contención. Baleares está peleando por la contención, es decir, tratando de demostrar, que me parece muy lícito, de que están todos los sitios, por tanto no se puede hacer nada, y quieren hacer contención. Ya veremos cuántos árboles de verdad se arrancan, porque esto es muy penoso para el político, además de para el agricultor. Entonces, si queremos crear parques temáticos de Xylella, vamos por el buen camino. Sí, hola. Quería hablar de la situación en las Baleares, que es la situación que conozco, y como se está hablando mucho de contención y erradicación, es importante saber la cantidad de plantas que están infectadas. Con la Xylella tenemos un problema que no hablamos de enfermedades y hablamos más de métodos de detección y utilizamos mucho las aplicaciones de los PCRs para realmente confirmar las infecciones. Pero en fitopatología siempre se ha utilizado las herramientas moleculares para confirmar, para saber hacer bien el diagnóstico de la enfermedad. Una vez que conoces bien el diagnóstico, cuando sabes distinguir los síntomas, se puede ir al campo y se puede hacer una estimación de la incidencia de la enfermedad. En las Baleares lo hemos empezado a hacer estos últimos años.
hemos publicado un artículo sobre el Pear Disease y hemos visto que realmente el grado de incidencia es muy variable. También es importante decirlo que depende mucho de los cultivos, del manejo, cosas que se dan por hecho, que por ejemplo la agricultura ecológica o orgánica, tendría que haber menos incidencia, pues es lo contrario. Hemos encontrado que hay más incidencia y eso tiene su lógica porque está relacionado con el manejo de otros parásitos del cultivo. Normalmente en la vid se hacen tratamientos para otros insectos y con eso se ha podido más o menos mantener el nivel de incidencia muy bajo sin saber que teníamos la chileya en Mallorca. En el caso de los almendros, la afección de los almendros viene de muy lejos. O sea, en la presentación de Diego ha mencionado que se sospecha que la chilela entró con material vegetal traído desde California y tenemos 2 cepas que sabemos que las cepas más relacionadas filogenéticamente vienen de California y están afectando a los almendros provocando el ALSD. Respecto al tema de la contención o la erradicación, en Mallorca la contención no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque la contención dice que hay que arrancar las plantas que dan positivo, pero en Mallorca hay más de 1 millón de árboles infectados. ¿Qué se va a arrancar? No tiene ningún sentido. Lo que se tiene que hablar es de la propagación. En el caso de Italia tiene sentido hacer una contención porque se está poniendo unas fronteras y se delimita en qué zonas está la bacteria y en qué zonas no. Y se procura que no se expanda más. En el caso de Mallorca no tiene ningún sentido porque todas las plantas, se puede decir, hay una incidencia del Almond Leaf Spot Disease que está por encima del 80% y de la viña pues estamos hablando del 7%. El caso de Valencia no lo conozco bien, pero tiene toda la pinta de llevar bastante tiempo aquí. Y entonces, lo importante creo que es delimitar la zona fronteriza y trabajar sobre esa zona en la contención. La otra parte, se tiene que ver el nivel de incidencia, hay que dar números, datos, y eso falta. Entonces, en parte, les doy un poco de razón a ustedes, pero no cambiará nada. Aunque hagan contención, tendrán que arrancar los árboles igualmente. Quiero decir que para contener la enfermedad, en la zona limítrofe entre la zona sana y enferma, se tendrá que hacer un trabajo de erradicación, y eso es normal. No sé si intento dar un poco de razón a estas personas, a los agricultores, pero también ver la otra parte. Más preguntas. A ver. Sí, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho aquí el compañero. Vamos a ver, aquí contención en Mallorca. En Mallorca se detecta en octubre de 2016 la chileya en un garden center y el 26 de enero de 2017 el conseller de Agricultura declara la contención, lo comunica al Ministerio, el Ministerio, tengo la resolución de la publicación, está en Internet. La autoridad competente es la autonómica y la autonómica primero resolvió declarar la contención, comunicarlo al Ministerio y 8 meses después, en octubre o noviembre de 2017, la Unión Europea le concede la contención. O sea, que no tiene que tal. La contención no es no hacer nada. La contención es hacer el menor daño posible porque nos han explicado esta mañana los compañeros sudamericanos que hay que convivir, porque cuando hay una epidemia, cuando en Alicante se descubrió la primera parcela en Guadalest y la segunda al cabo de un mes en Benimantell, 2 pueblos, parecía que era una epidemia y que había que acabar con esos focos. Pero a partir de la tercera resolución, vamos por la 10ª, a partir de la tercera y cuarta resolución, se ve que está diseminado en varias comarcas, que no es ya solo unos pueblos limítrofes. Y en la 10ª resolución salen de una tacada 925-926 parcelas. Eso es una diseminación que ya en los pueblos, no lo negamos,
vemos de que esta vez han detectado en esta parcela, pero la contigua va a tener. Entonces, eso se llama establecimiento de la plaga, dispersión de la plaga. Dice el plan de contingencia estatal de que no se ha conseguido erradicar la chilella en campo abierto. De hecho, la erradicaron en Alemania, tal vez ahí en Andalucía, en un garden center, pero aquí parece que quieren el premio Nobel, quieren erradicar en una densidad de parcelas infectadas ya tremendas. No lloramos los agricultores, lloramos porque no vemos justificación a la erradicación, no nos dan ninguna razón científica, nos dan razones acientíficas, porque las leyes, la de sanidad vegetal, las estatales, dicen que cuando ya pase más de 2 años, aquello no sabes ni dónde está. Nosotros ya sabemos que tenemos chilella hasta debajo de la cama, ya lo sabemos, por tanto, es una barbaridad. ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasó en Mallorca? Que hay seguramente más de esos 800 y pico, muchos más vegetales infectados. Que hay una industria que se llama turística. Y saben que si aquello lo pelan todo, la gente dirá, hostia, esto se ha quedado hecho unos zorros, esto no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Porque al final nosotros somos de un grupo de interés por el tema de la chilella de la comarca del Comtat. Al final, lo que nos hace pensar todo es que aquí hay grupos agroalimentarios, agentes sociales, grupos profesionales que están porque la chilella del almendro no llegue a La Mancha, no llegue tal, lo están vendiendo, están falseando la información, manipulando la información que se da una serie de personas que no deberían de hacerlo, vendiendo de que es una plaga gravísima que ataca al naranjo, oiga, al la vid, al no sé qué, depende de la subespecie, es que no se puede manipular las cosas así. Y por último, y sin querer entrar en debate, los no expertos y no microbiólogos tenemos todo el derecho a entrar en un problema que no es solamente científico ni político, es también social, es medioambiental y tenemos todo el derecho a entrar aunque no seamos expertos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ya vamos pasándonos de los tiempos, pero yo quiero recalcar que todo el mundo tiene el derecho a hablar y para eso estamos aquí y es una oportunidad enorme para conocer esos problemas sociales, sociopolíticos o como le queramos llamar. Preguntas científicas, se me ocurre alguna que se me ha quedado antes para desviar un poquito la cosa hacia la ciencia y ya a lo mejor la última. A mí me sorprende, y esta mañana lo comentábamos, la especificidad de las STs en determinadas zonas, inclusive en Mallorca, que bueno, hay alguna más, pero son muy poquitas comparado con lo que hablábamos de Costa Rica, que había mucha más variedad. Mi pregunta es, ¿pensáis que se podría, estoy hablando un poco de ciencia, cambiar una ST en una región haciendo algo y pasar de una ST que es predominante a otra ST que ya no sea tan patógena, haciendo algo? Actuando sobre la biodiversidad de la región, o sea, poniendo, voy a ser un poco bruto, metiendo la infección con otra ST en la zona y cambiando, ¿se podría cambiar la ST en una zona introduciendo alguna variedad más? Esto es una pregunta para anotar. Nosotros lo que hemos visto en café es precisamente eso, que las plantas casi no muestran síntomas realmente, pero cuando empezamos a buscar Xylella la encontramos y en buena concentración y por alguna razón cuando empezamos a hacer el perfil genético de esas bacterias vemos que hay mucha diversidad. Desde el punto de vista de la planta sigue siendo lo mismo, o sea, son infecciones leves. Todo este conglomerado de variedades siguen siendo fastidiosa, asociadas a café en Costa Rica, muy particular, porque esos STs solo están en Costa Rica. Probablemente, si tuviéramos información de Centroamérica, veríamos que van a ser las mismas, pero muy particular, esos STs solo están en Costa Rica.
Y lo que creemos es eso, que probablemente estas cepas que están, digamos, diseminadas en los cafetales, presentes en las plantas de café, menos agresivas, podrían también tener un efecto protector, porque puede ser que hayan cepas que sean más agresivas, pero tendrían que competir por estos nichos que están ocupados por estas otras cepas que son, digamos, menos problemáticas desde el punto de vista productivo. Entonces, eso es lo que vemos nosotros. De tomar de estas cepas y meterlas en otro lado, no, eso no, digamos que no sería... No, eso no se ha hecho, es complicado, ya lo entiendo, pero yo estoy proponiendo... Aparte es un modelo el modelo que tenemos ST es limitado a eso, a lo que sabemos ahora, y detrás hay mucho más. O sea, cuando ya tenemos lo que es la secuenciación entera del genoma, o secuenciamos la bacteria, pues ya vemos otras diferencias. Claro, el ST es el modelo que tenemos ahora y que usamos, pero que detrás de esto hay... y puedes llevarte sorpresas. Entonces, claro, siempre decíamos, pues Pauca es asociada a cítricos, de repente la ves en olivo por una pequeña variación, y introducir cepas en otra zona, o que haya convivencia de cepas, claro, sí que da lugar a nuevos ST por la recombinación que tiene Xylella, pero eso es como un experimento que no, ¿Cuánto me gusta eso? Porque yo soy de los que dice que cada bacteria es un universo, y la clasificación taxonómica, pues dentro de la microbiología tiene sus ventajas, pero hoy en día con las técnicas ómicas podemos clasificar. No, pero mi idea es más genérica, es decir, si encontráramos especies menos virulentas que van a usar los mismos vectores de propagación, que van a usar los mismos nichos, probablemente, si introduces especies menos virulentas, es posible que a lo mejor fastidiemos un matojo, un rastrojo o alguna otra planta, pero a lo mejor protegemos un cultivar. Entonces, sería un experimento que yo no sé si eso se pueden hacer, por ejemplo, en una zona como Mallorca, que no en otros lados, porque es un experimento muy risky, muy arriesgado, pero que a lo mejor se podría intentar. Es decir, cambiemos y veamos si podemos introducir algo nuevo, ¿no? Estoy hablando de ciencia, digamos, de una forma de terapia ecológica o algo así, algo mucho más complejo. Creo recordar, si no voy mal, Chiqui, si quieres tú me corriges, pero creo que los americanos tienen una cepa poco patógena o no patógena, que están probando esto que estamos comentando, de viñas. O sea, que no, me lo acabo de inventar y no puedo hacer la patente. Esa línea... ya no puedo hacer la patente, ¿ves? Es decir, acabo de dar una idea y ya había inventado otra. O sea, esto es lo que pasa. Bueno, más preguntas. Yo quiero terminar, porque creo que ya estamos en tiempo, dándoles las gracias a todos por la asistencia, esperando que se hayan divertido, dando las gracias a los ponentes, a los organizadores, al CSIC, a la universidad, a todo el mundo, y a todos los que discrepan, porque es lo mejor que puede haber en ciencia a los que estamos acostumbrados, y decirle que en la medida de lo posible, y ahora hablo por los coordinadores de esta red de Xylella y por las distintas plataformas que se están haciendo, pues que todos estamos en la misma línea, la línea de atajar la enfermedad lo mejor posible y poner encima de la mesa soluciones a medio corto plazo, si es posible, y reclamar desde esta tribuna, siempre lo hago, que para hacer investigación necesitamos dinero. Y si no tenemos dinero, pues no pueden exigirnos a los científicos que resolvamos los problemas del planeta, porque no hay manera. Sin dinero no se puede hacer ciencia, y ciencia que es muy costosa, con nuevas tecnologías que necesitan no solo de materiales, sino de personas, porque al final la ciencia la hacen las personas jóvenes que se incorporan con nuevas ideas. Así que vaya por aquí mi agradecimiento y mi reivindicación de cara a los que nos escuchen en el hiperespacio, de que en el hiperespacio, nunca mejor dicho, porque nuestro ministro trabaja por allí, y entonces a lo mejor nos llegan las ondas y nos hacen caso y nos dan un poco más de dinero para resolver esto, que realmente es un problema grave. Muchas gracias a todos y esperamos vernos en otros cursos que ya organizaremos a lo largo de estos años.